sonido de la tierra. Alábale con un canto de sincero, alábale con un lamento de silencio. Wey, yeah, 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 yeah. 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 Alábale si te sientes derrotado, alábale que libera de inmediato, alábale con los problemas que achaques, alábale que te quiere más que nadie. Wey, yeah, 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 yeah. 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 Desde lavozdelreino.net en Lithia Springs, Georgia, presentamos tu programa Sin Pelos en la Lengua. Un programa de verdades presentes y de opinión pública. Sin Pelos en la Lengua, lunes, miércoles y sábado a las 9 p.m. Sin Pelos en la Lengua, en Facebook Live y la 1700 AM La Voz del Reino en Lithia Springs, Georgia. Y ahora contigo, el doctor Juan Miguel González. Buenas noches, ¿cómo están, queridos amigos, queridos hermanos? Que el Señor le bendiga rica y poderosamente en esta hora. Omar, ¿cómo te sientes para el programa? Omar está activo. ¿Cómo te sientes, Pastor Mena? Hoy tenemos un programa que va a ser de mucha bendición. ¿Cómo se siente usted? Salude a los hermanos, Pastor Mena. Muy bien, gracias a Dios. Estamos en bendición. Dios ha sido bueno con nosotros. Hasta aquí nos mantiene con vida y salud. Y queremos mandar nuestro saludo y felicitaciones a todos los hermanos que están conectados. Hoy tenemos un tema, pero candela, candela, candela. Muy, muy importante, muy necesario para el pueblo del Señor y para aquellas personas que todavía no conocen al Señor, pero que practican esta clase de cosas que vamos a tocar hoy. Va a ser una bendición. Así que saludo a todos los hermanos que se conectan a este subprograma Sin Pelos en la Lengua. Reciban bendición desde lo alto. Y estamos explicando a los hermanos exactamente de todos los lugares. Ya no podemos, Pastor Juan, decir de un área en específico. Ahora tenemos que decir alrededor del mundo que se sintonizan y escuchan este programa, especialmente los de Kansas City, pero alrededor del mundo. Mandamos nuestros saludos y bendiciones. Oiga, usted es un señor muy sabio. A que Dios le siga bendiciendo, Pastor Mena, y dotándolo de esa sabiduría. Usted es una persona muy sabia y ahorra tiempo. Usted sabe que en esto de la radio el tiempo es oro. Enemigo. Yo voy a orar para comenzar nuestra programación en esta hora y posteriormente voy a leer un texto y de ahí vamos a desarrollar lo que va a ser la temática en esta hora. Comparte el enlace, llama a tus amigos, llama a tus hermanos, dile que ya comenzamos nuestro programa Sin Pelos en la Lengua. Y usted que está conectado a través de la 1700 AM, La Voz del Reino, que Dios le bendiga también. Gracias por la gentileza de hacer este programa Sin Pelos en la Lengua, el programa preferido, favorito aquí de la comunidad de Lithia Springs y de la ciudad de Austell, Georgia, y de Douglas, aquí en el estado de Georgia. También queremos darle las gracias a nuestros hermanos de la televisora 57.5 en la ciudad de Houston, Texas. Gracias por enlazar nuestra programación con ustedes y permitir que nuestros hermanos en Houston y en Texas puedan ver nuestra programación en vivo a través de los canales televisivos de la televisora Renovación 57.5. Yo quiero leerle aquí, compartir a los hermanos un texto bíblico que me llamó mucho la atención y creo que encaja con el tema que vamos a desarrollar hoy. Voy a orar y luego voy a leer este texto y a pedirle al Espíritu Santo que tome la dirección y el control de nuestro programa. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo y te glorifico y te doy gracias por todos los hermanos y amigos que están conectados en cualquiera de estas plataformas, escuchando a esta hora su programa Sin Pelos en la Lengua.
Ayúdanos a servirle de bendición. Pon los carbones encendidos en nuestra boca y bendice a nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Mena, yo quisiera compartirle un texto que está aquí en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Y tengo unos cuestionamientos para usted y espero que esté ahí fuerte, hacha y machete, porque es algo que me llama mucho la atención y pareciese mentira, pero es lo que está tomándose como ritmo de vida en la actualidad. Isaías capítulo 5, versículo 20. Cita así la palabra del Señor de esta manera. Hay de lo que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, que hacen la luz tinieblas y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta mañana, ponme amén ahí, Omar. Esta mañana, al escucharlo usted en el programa Al Pie del Cañón, me llamó mucho la atención que usted decía que estaba un poco molesto con los panameños por la actitud que han tomado de romper, ¿verdad? Lo que es la ley, no poner cuidado, ese espíritu de intransigencia que ellos han tomado, aún sabiendo que están infectándose ellos y contagiando un montón de gente. Pero si yo le dijera a usted, Pastor Mena, que esto es globalmente, que esto es mundialmente, aquí en Georgia hoy en la tarde también agarraron a un grupo de personas ahí sin máscara, haciendo de la suya y entonces tratando de formar un caos. Y yo le digo a usted que esta actuación ya es parte como integral de la sociedad. Parece como que un espíritu se ha metido en la vida de la gente y como que ha confundido la dirección precisa de la gente. La gente a lo bueno está llamando malo, a lo malo está llamando bueno. Se están moviendo un montón de cosas dentro de la sociedad y la gente ni fu, ni fa, ni reaccionan. Todo lo ven con colores tenues, todo lo ven aceptable y son cosas que realmente hay que abrir muy bien los ojos y llamar la atención con relación a lo que está pasando. Mire esto que pasó en México, esta reunión donde se llevó a confrontación en una corte en México, temas sobre el aborto y estas cosas. No sé, Pastor Mena, ¿qué piensa usted con relación a cómo se está moviendo el mundo? La dirección que el mundo está tomando, la gente, la manera en que está viviendo, a la gente como que ya no le importa nada. El individuo anda por ahí viviendo a expensa de lo que pase, sin saber que perjudican la vida de otra persona, y ellos tranquilamente dan frases como es mi vida y yo con mi vida hago lo que me da la gana. Los micrófonos son tuyos, Menica. Gracias, Pastor Juan. Pues bueno, es una realidad que estamos viviendo, como enseña la Biblia, en tiempos peligrosos. No son tiempos fáciles, son tiempos difíciles, donde el pueblo del Señor tiene que agarrarse firme, mantener firmes sus principios, porque la sociedad, en lo que ellos llaman una nueva modernidad, donde todo es permitido, todo es lícito, todas las cosas se pueden hacer, y donde ellos han acuñado una frase que dice que no hay pecado. Pecado es para el que quiere que sea pecado. Y nos dicen a nosotros, los pastores en las iglesias, que nosotros hablamos del pecado para mantener a la gente bajo dominio y bajo sujeción. Y por eso la gente que va a la iglesia no es libre, porque no pueden hacer lo que quieren. Toda una falacia. Están invirtiendo los papeles, no es cierto. Libre es aquel que ha sido perdonado de sus pecados y que ahora no está sujeto a hacer aquellas cosas inconvenientes que hacían antes. Y atado está el que no puede dejar de hacer aquellas cosas que está haciendo. Es todo lo contrario, pero es lo que dice el texto que acabas de leer en Isaías capítulo 5, verso 20, donde habla de ay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Así es como está la sociedad nuestra en nuestros días.
Tanto es así que esta mañana que hablábamos en el programa Al Pie del Cañón, decíamos en México, cómo está México siendo atacada por todos los frentes y cómo se han ido cambiando algunas leyes en algunos lugares de México, y que hoy tenían casualmente una audiencia allá en México, en un área, creo que era Morelos, donde se iba a definir el asunto del aborto. Y gracias a Dios, nosotros hicimos una cadena de oración orando al Señor, puse al grupo nuestro a orar por esto y nos dio la buena noticia en la tarde de que se había votado 4-1 a favor de la vida. Y eso hay que darle una buena alabanza a nuestro Dios y decirle, Señor, gracias, porque se preservó la vida de esos inocentes que estaban en juego. Entonces, hay que ver esto, porque uno tiene que preguntarse, nos estamos llamando, Pastor Juan, una gente civilizada, gente inteligente, gente sabio, pero nos damos cuenta que entre más conocimiento parece que tiene la gente, como que se vuelve más ignorante, no entiende los valores y los principios que han estado rigiendo la humanidad entera, porque esto no viene nuevo, esto viene desde el principio de las generaciones. ¿Cómo la gente no puede entender que sacarse del vientre una criatura es algo malo, es algo negativo para la sociedad? Es más, hay que considerarlo lógicamente como un crimen. Yo tengo algunas razones para hablar y decir lo que estoy diciendo. Algunos han aducido, y escúcheme bien, mire la arrogancia y de cómo la gente habla. La gente dice, la Biblia nunca habla de que no abortarás. Así que ese no es un tema que la Biblia puede debatir o tiene autoridad para debatir. ¿Te das cuenta, Pastor Juan? Wow. Es un desafío abierto. Es un desafío abierto al Creador. Pero en esta noche yo tengo algunas razones. Escúcheme bien. Más de 5. Para explicarles que sí, la Biblia enseña. Pudiéramos decir igual que la Biblia, la palabra Trinidad no aparece, pero es inherente en la palabra y podemos encontrarla en varias porciones. Cuando Dios habló al principio, hagamos al hombre, no estaba hablando él solo, estaba hablando con la Trinidad. Estaba Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y hay otros textos, muchos textos en la palabra que nos avalan el hecho de que sí hay una Trinidad. Es más, nosotros mismos somos tripartitos. Estamos compuestos de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, pero somos uno solo. Entonces, es lógico que cuesta un poco enseñar sobre el tema, pero sí hay claridad en el asunto. Por lo tanto, aunque la palabra aborto no aparece en la Biblia, pero sí está inherentemente allí. Y en esta noche quisiéramos nosotros hablar un poco sobre este tema que creo que en nuestros días ha tomado más auge porque ha habido un movimiento liberal de ese feminismo malentendido que piensa que la mujer ahora tiene todos los derechos que tiene el hombre, se puede equiparar totalmente al hombre y puede hacer con su vida lo que a ella le da la gana. No importa que afecte a quien afecte. Esa es su vida, ese es su cuerpo y su cuerpo con su cuerpo ya puede hacer lo que le venga en gana. Que es un error total, es un error fatal al hablar de esta manera y por eso ellos toman decisiones de abortar. Ahora, hay que entender que muchas personas, porque el aborto trae consecuencias, tanto emocional como físicas, porque se dice claramente, expertos en el tema han dicho, que una mujer cuando aborta hay algo dentro de ella que sucede y psicológicamente ella queda afectada. Es más,
el tener relaciones con su pareja le es difícil después de haber pasado por el trauma de un aborto, aunque ella lo provocó, pero tiene esa afectación y esa afectación demora años en poder ser pasada por alto. Pero esto es una posición un poco egoísta, ¿no? Egoísta. Ahora, quizá la Biblia no habla directamente del aborto, pero la Biblia dice no matarás. Ahí voy. Y el aborto es un crimen, ¿no? Sí. Tú estás matando a una criatura, estás matando a un ser humano allí. Ahora, esta posición de que mi cuerpo es mío y yo hago con mi cuerpo lo que me da, esto es una posición un poco egoísta. Imagínense si los padres de estas personas hubieran pensado lo mismo que ellos no estuviesen aquí. Ahora, aquí se ve un egoísmo marcado, Pastor Mena, y esto es una de las manifestaciones de los hombres en los postreros tiempos. Lo que estamos viendo es la Biblia cumpliéndose al pie de la letra, porque uno mira la manera en que la sociedad misma interactúa entre sí. El egoísmo, la envidia, esta posición, la gente ha perdido el amor fraternal, la gente no tiene sensibilidad humana, es el cumplimiento de la palabra y una vez más avalando al pueblo de Dios de que Cristo está a la puerta, porque estos son actos completamente egoístas, donde yo pienso en mí, me vuelvo un egocentrista y quiero tomar una proyección intransigente o antagónica y decir, bueno, es mi cuerpo y yo con mi cuerpo voy a hacer lo que quiero. Sí, pero tienes una vida dentro que no te pidió nacer ni te pidió vivir, pero tú en tus malos actos o en tu incontrol con relación a tus deseos sexuales rompiste, ¿verdad?, esta barrera y traes a luz un ser humano, una vida. Entonces, al arrancarla de tu vientre, no permitirle el ciclo natural, ¿verdad?, de vida dentro de ti. Tú estás cometiendo un homicidio y ojalá la Biblia no hable de aborto, Pastor Mena. Ojalá la Biblia no hable de aborto. A los que están escuchando aquí sin pelo en la lengua, usted está cometiendo un homicidio. Los micrófonos son tuyos, Menita, para que siga tu concepto, tu idea. Ok. Cuando entonces vemos esta actitud de esta gente irresponsable, porque hay que llamarlo por su nombre, es una irresponsabilidad. Si tú no quieres tener hijos, ¿por qué no te cuidaste? ¿Por qué no te abstuviste de tener sexo con otros? Porque sabe que al tener sexo, lógicamente, hay un porcentaje alto de que vas a quedar embarazada, es un hecho. Pero la gente quiere vivir cumpliendo sus deseos y sus bajas pasiones sin llevar las consecuencias. No es cierto. Hay consecuencias por esto y lógicamente ese niño también no te pidió nacer. Fue un acto de tu irresponsabilidad y por lo tanto tú tienes la responsabilidad de atender entonces a esa criatura. Pero no es más fácil sacárselo, irse a hacer un asunto allí, ponerse una serie de cosas que hacen ahora, meterse unas pinzas para que el médico desmembre a ese pequeño ser en el vientre y lo destruya. Y es horrible. Y sí, como dijiste, Pastor Juan, es un crimen, es un asesinato. Y eso lo vamos a comprobar en la palabra ahora en un poquito que voy a leer. Lo que quiero mostrarle en primer lugar, que la Biblia nos enseña que Dios es soberano y que Él tiene dominio sobre la vida del ser humano. Fue Dios el que nos creó, fue Dios el que nos hizo y solo Él tiene el derecho de quitarle la vida a un ser humano. Lo tiene Él, no lo tiene el hombre. Esa potestad nunca Dios se la dio al hombre. Recordemos el primer asesinato, Caín con su hermano Abel. Dios no estaba en ese asunto. Es más, Dios le advirtió a Caín: hey, cuidado, ahí está la puerta del pecado. Si no te cuidas, vas a hacer cosas terribles. Y lo hizo y trajo las consecuencias sobre él. Entonces, el ser humano no puede decir: yo tengo dominio sobre mi cuerpo y hago con él lo que quiere. Es más, Pastor Juan, voy a pedirle, Bexy, por favor,
si me ayudas con una lectura, que quiero leer unos textos bíblicos, amor, por favor. Coge la Biblia chocolate. Mientras te la buscas, el hermano Eric Simpson, a mi hermano desde Panamá, escribió el Salmo 139, versículo 13 al 17. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y luego el versículo 16 dice, mis embriones vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ahora, si los embriones vieron los ojos del Señor, eso quiere decir que estamos hablando de seres vivos, formándose en el vientre de una mujer. Una vez que tú acabas con la formación o la sana trayectoria de un ser vivo, esto es catalogado un homicidio, un asesinato. Yo no sé qué excusa quieren buscarle, ni sé dónde quieren agarrarle la quinta pata al gato, pero esto es tan evidente de que tú estás acabando con una vida humana. La estás acabando. Y me imagino yo, Menita, hablaba tú de cómo desmiembran a ese feto ahí adentro, el sufrimiento, ¿verdad?, que tendrá esa criatura. Sí. ¿Qué pensará, no? Porque aquí hay que usar hasta la imaginación. ¿Qué pensará ese pequeño ser que dice, wow, mi madre me tiene aquí guardada, y de repente ve que lo desmiembran? La confusión, ¿no?, que causará en la vida de él. Vamos a usar la imaginación, ¿eh?, porque no sabemos a ciencia cierta si sí o no, o a lo mejor alguien salga con una idea de decir, a esa edad no piensa o lo que sea. Pero escúchame, ¿eh?, qué decepción más grande para ese pequeño ser humano estar en el vientre de su madre, ojo, y sentir posteriormente que su propia madre dio la autorización para que lo hicieran pedazos y acabaran con su propia vida. Los micrófonos son tuyos, Benito. Lo que Eric dice exactamente, porque lo tengo aquí en uno de los puntos más adelante que quiero mostrarles también. Hay una canción tipo poesía donde se presenta este evento, donde el niño está hablando en el vientre de su madre, cómo él se siente allí, está contento, está feliz, y de repente van a una sala y él se queda extraño porque siente que su mamá está triste, y él empieza a hablar con su mamá. Está bonita esa canción, y de repente él ve lo que las pinzas, y él está diciendo, mamá, no permitas que me hagan daño, mamá, no dejes que me hagan daño, y van desmembrándolo pedazo a pedazo. Esa canción me gustó muchísimo. Qué feo. Es algo horrible, definitivamente. Ojalá que la gente entendiera lo feo del aborto, lo terrible, lo condenable que es un acto como eso, porque es un atentado contra una criatura que realmente es inocente de lo que está pasando a su alrededor. Y como tú dices, posiblemente sí viene con esa alegría, ya pronto voy a salir, ya pronto voy a ver la luz del mundo, y su propia madre empieza a atentar contra su propia vida. Qué terrible. Entonces, mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? No soy vuestro. Romanos capítulo 14. 19, ¿no? Sí, también, dale, 19 y 20. Te digo. Ajá. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenece a Dios. El cuerpo no es suyo. No vuelva a usar esa frase que es mi cuerpo y hago con ello lo que quiero. No es suyo. Le pertenece a Dios. Ese cuerpo te lo dio Dios. No lo fabricaste tú. No lo pediste hacer a tu medida. Eso te lo dio Dios. Romanos capítulo 14, versos 7 y 8. 14, 7 y 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos
o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? No, 7 y 8, ya, déjala. Okay. Gracias, Bexy. Entonces, entendemos nosotros en este punto que Dios tiene el derecho de creación y es el único que tiene derecho a decir hasta aquí termina esta vida. Cuando usted hace eso, usted se está entrometiendo y se está haciendo igual a Dios al quitarle la vida a otro ser humano. Entendamos eso, no es correcto, no es correcto. Esa frase, ese eslogan que están usando para justificar el aborto de una persona que el cuerpo es suyo, es una mentira. La Biblia lo contradice. Usted le pertenece a Dios. Sea que usted sea un creyente o no lo sea, sigue perteneciendo. Todo el que llega a esta vida, a este mundo, es porque Dios así lo permitió. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, Pastor Juan, y la gente lo tiene que entender. Yo no puedo atentar contra mi vida, ni siquiera contra la vida de otra persona, porque no tengo ese derecho. Ese derecho solamente lo tiene Dios. Ahora, Mena, yo creo abiertamente lo que Pablo habla en el capítulo 1 del libro de Romanos. Todo esto es el producto, Mena, de estar apartado de Dios. Dice que por cuanto el hombre no quiso tener a Dios como a Dios ni darle la honra que Dios se merecía, Dios también se apartó de ellos y le entregó una mente reprobada para que hicieran cosas que no convenían. Y todas estas cosas que estamos viendo en la sociedad, ojo con lo que decía yo esta mañana, todo este gobierno del nuevo orden, toda esta mano oscura que se está moviendo, este gobierno profundo, que a mi hijo no le gusta que yo hable de esto, ni de los Illuminati, ni de nada de estas cosas, pero esto hay que hablarlo. Porque atrás de toda esta conducta negligente ha habido o existe hasta el día de hoy un trabajo bien planificado. Se ha trabajado muy sutilmente para apartar a la gente de la relación con Dios. Se ha creado tan atractivo el mundo y las cosas del mundo que los seres humanos paulatinamente se han estado apartando de la relación con Dios y han caído en ese bache que la Biblia habla mente reprobada. Cuando yo tengo una mente reprobada, mis acciones me van a llevar a un punto, es al punto más bajo de lo que es mi verdadera identidad. Dice que se van a acostar hombres con hombres, mujer con mujer, que van a cambiar el uso natural por lo que es en contra de lo natural. Y ahí vemos todas estas manifestaciones, todos estos actos. Ahora imagínate que la iglesia no reaccione, Pastor Mena, y ustedes que están escuchando esta programación de Sin Pelo en la Lengua. La iglesia no reacciona, los creyentes no reaccionan, nos siguen adornando la píldora esta, cambian en los originales dentro de la palabra, apartan a la gente de la verdad, la llevan a cualquier clase de fábula. Hermano, ¿cómo piensa usted que va a ser la estabilidad mental, emocional, la conducta de un individuo que va a caminar 100% apartado de los preceptos de Dios? Si no han pasado muchas cosas en el mundo, es porque todavía esta generación, este grupo de gente que nacimos en los años 40 y estamos vivos hasta ahora, 40, 50, 60 y 70, que somos los viejos de esta época, si el mundo no ha empezado a caminar peor que como está caminando, es porque hay una generación que se creó bajo el temor de Dios. Y este gobierno profundo y esta gente sucia, la ONU y todos estos movimientos sucios que están envueltos abriendo tantas puertas oscuras, ellos se han especializado y han aprobado y han dado presupuestos y cantidades de dinero simple y llanamente para romper esta relación entre los hombres y Dios, sabiendo ellos que una vez que esta relación sea rota,
la inclinación del hombre va a ser directamente a lo malo. Isaías veía venir esto, decía, ay de aquel que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, y que han hecho de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, y que a lo amargo han llamado dulce y a lo dulce amargo. ¿De qué clase de gente estamos hablando? De la gente de hoy en día, de esta nueva generación que no teme a Dios, que no le interesa a Dios, que para ellos Dios es un cuento, un mito, una historia de viejo, pero no han marcado una relación real con Dios. ¿Quiénes son la gente que uno encuentra manipulada en estas manifestaciones, jovencitos? ¿Quiénes son la gente que usted ve rompiendo en los protocolos de seguridad y de higiene ahora en esta crisis? Jovencitos en la playa, jovencitos rompiendo y haciendo lo que le da la gana, porque algo dentro de ellos le dice a ellos que ellos son dueños de su vida, de su pensamiento y de su ser, y que ellos pueden hacer lo que le da la gana. Pero esto es el producto de una mente reprobada. Y la iglesia tiene que saber esto, los hermanos tienen que saber esto, los hombres de Dios, los que estamos en estos medios trabajando, tenemos que plantar esta semilla de la palabra, porque en el momento que el enemigo con sus huestes y todas estas organizaciones que han tramado esto, si esta gente llegase a sacar la semilla de Dios del corazón de esta nueva generación, mira, lo que estamos viendo va a ser un paseo al parque con relación a los que vienen. Mira esa aberrancia de ver estos jovencitos agarrados, besándose hombre con hombre en el parque. Una vez fui a hacer una visita con mi hijo, Eri estaba pequeñito, hoy tiene 11, debía de haber tenido como unos 7, 6 años y pico, y de repente pasa esta cosa que no sabíamos de espalda si era mujer o hombre. Y de repente cuando bajamos, él se monta en el ascensor del hospital, llegamos a un restaurante ahí, yo quería comprarle algo a un hermano que estaba hospitalizado, ¿verdad? Y de repente cuando Eri lo mira y le mira que tiene bigote y barba, Eri dice, papi, ¿eso es un hombre o es una mujer? Pero lo dice en inglés. Y el muchacho se vira. Y yo digo, bueno, ahora voy a tener que hacer la de Rambo aquí, porque como él le diga algo a mi hijo, yo voy a tener que pararlo en seco. Y él lo que hizo fue que se echó a reír. Y él le dijo a Eri, yo soy una mujer. Y mi hijo se quedó un poco confundido y yo le agarré la mano y le dije, déjalo ahí, Eri, tranquilo, vámonos. Y le dije, hizo que no pasó nada, le digo. Pero cuando voy en el ascensor conmigo, mi hijo está confundido. Y me dice, papá, ¿ese era una mujer con barba? ¿O eso era un hombre mujer? ¿Qué era? Y le digo, papito, usted no pregunte. Lo único que entienda que esto es el producto de vivir apartado de Dios. Y esto es lo que está haciendo el enemigo muy sutilmente. Mira hacia dónde se inclina la sociedad. Mira todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel mundial, global. Tratar de introducir la ideología de los géneros. Tratar de confundir a los jovencitos desde pequeños y decirle tú puedes tener 2 papás, 2 mamás. Utilizar estos íconos de la música como la Ricky Martin y presentarla con su esposo, que no sabemos si es su esposo o su esposa, y luego adoptando hijos y la prensa dándole tanto auge como si el hombre o la mujer, porque no sabemos si es hombre o mujer, es una personalidad. Entonces los jovencitos que no están muy bien de la cabeza, no tienen un contacto con la Biblia, no tienen una relación con Dios, empiezan a ver ese movimiento y este desarrollo en la sociedad y lo ven como algo normal. En un par de años, si esto va como va y Cristo no viene, los anormales vamos a ser nosotros, Pastor Mena. Los micrófonos son suyos. Definitivamente que es más o menos lo que está sucediendo y vamos a seguir viendo. Ahora quiero continuar en esto que estoy tocándole sobre el aborto porque quiero aclarar bien este concepto errado totalmente, como que el aborto no aparece en la Biblia. Sí, con la palabra directa aborto no, pero sí está allí metido en lo que estamos. Y dijimos que lo primero que nos enseña la Biblia que Dios es el soberano absoluto,
que nuestros cuerpos no son nuestros, le pertenecen a Dios porque Él fue el que nos creó, el que nos hizo. Entendamos algo más. En segundo lugar, la vida humana es diferente a las otras vidas animales. Y de los animales se puede esperar cualquier cosa. Yo he visto cómo algunos perros y gatos al nacer sus criaturas se lo comen ellos mismos. Eso es de animal. Eso se puede entender. Pero no puedo comprender cómo un ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios actúa tan irracional como actúan los animales en ese sentido. No se puede llegar a comprender esta verdad. Nosotros somos hechos, escuche bien, a imagen y semejanza de Dios. Eso nos los enseña la palabra. Cuando Dios está para formar el hombre, habla con la Trinidad y le dice, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí habla de la moralidad que hay en Dios, nos la transmitió a nosotros también. Por eso somos personas pensantes. Nosotros podemos analizar las cosas. Nosotros no actuamos irracionalmente como los animales. No podemos pedirle. Y muchas veces hay animales que accionan todavía más inteligentemente que los seres humanos, con el respeto que le tengo a los seres humanos, pero actúan de esa manera. ¿Cómo es posible que la gente haga manifestaciones, cierre calle, vaya a la Corte Suprema y todos estos lugares a manifestar su posición y hacerlo de una manera tan terrible? Las jovencitas denusándose de el vientre para arriba para decir que el cuerpo es mío, tengo derecho a sacarme eso, porque no ni siquiera hablan de que es vida. Sí es vida lo que tienes adentro. Entonces los seres humanos han perdido la racionalidad. Nosotros, o una criatura en el vientre, no es un puñado de células lanzadas hacia la aventura deliberadamente. No. No fuimos hechos al azar. Somos una concepción de Dios. El salmista David en el Salmo 8 se pregunta, ¿qué es el hombre? Para que tengas memoria de él. ¿Qué es el hombre, Dios? Porque él se sentía, wow, qué bendición nosotros los seres humanos tan insignificantes y que un Dios tan grande tenga cuidado de nosotros, dándonos a entender que el ser humano es valorado por Dios, es amado de una manera especial por el Señor. No podemos entonces nosotros actuar de otra manera y valorar la vida humana. Él nos valora. Hay un texto en Romanos capítulo 5, versos 6 y 8. Permítame un momentito aquí. Ajá, mientras tú buscas ahí, aquí el hermano Eric Simpson puso otro salmo. Salmo 20:10 dice, sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Nuevamente, aunque la Biblia no habla de aborto, está hablando de que cuando ese bebé, ese feto, como le llaman ellos, está en el vientre de su madre, si puede tener un contacto con Dios, estamos hablando de un ser vivo, no estamos hablando de un ser que está inerte, muerto allí, y que cuando sale aquí a este mundo es que reacciona y activa su vida. No. Cuando se van a hacer esos sonogramas, le ponen a uno y uno escucha el corazoncito, tac, 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 y te dicen, ahí está vivo. Ahí se escucha, está vivo, está en formación, es un ser vivo. Entonces el problema de toda esta cosa es cómo estamos funcionando nosotros como seres humanos. Parece que algo se atrofió en el pensamiento de la humanidad. Y vuelvo y te digo, Pastor Mena, todo esto viene por falta de una relación real con Dios. Yo no pierdo mi enfoque, yo soy un hombre radical. Si a mí me van a acusar de algo, me van a acusar de ser un pastor radical, y yo voy como la Biblia dice, yo no voy ni a izquierda ni a derecha, yo voy conforme al precepto de la Biblia. La Biblia dice que Él nos creó conforme a su imagen y su semejanza. Somos similares.
como usted decía, tripartito. Ahora, esto del vientre de la madre es el vehículo en el cual el Señor nos introduce a este mundo. Porque la Biblia dice que Él nos conoció a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ojo, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que esta separación que estamos tomando como algo tan natural de Dios y de los hombres es lo que ha traído en los hombres esa naturaleza animal y por la cual esta clase de acciones se están tomando. Y lo más feo de esto, Pastor Mena, lo más feo de esto es que no estamos hablando del paletero ni del carnicero. Estamos hablando de presidentes, de líderes, de gobernadores, de gente que emiten leyes, que son la gente que uno asume que tienen un poquito más de conocimiento con uno y uno hasta deposita un voto de confianza a través de las elecciones, pero nos estamos dando cuenta que esta gente están hasta más enredados que uno mismo. Ahora, si uno está confiando en esta clase de individuos que en realidad tienen una vida tan separada de Dios, imagínense, no hay ni que sorprenderse de la dirección que está tomando el mundo con relación a ese montón de leyes absurdas. Que usted mire a un legislador robando, eso no debe de asombrarle a usted. Que usted mire a un legislador vendiéndose, un gobernador vendiéndose para emitir leyes sucias a favor de gente peligrosa, eso no se asombre a usted. Si esa gente no tiene una relación con Dios, ¿y qué puede esperar usted de un ser humano que tenga una mente reprobada? Es esperar que un loco en un manicomio salga y le salga a usted con una idea o un concepto que usted diga, wow, qué tremendo. No, ¿de qué piensa un loco? ¿O de qué habla un loco? De lo que se figura en su demencia, en su mente. Entonces estamos esperando que hombres apartados de Dios, que una sociedad tan apartada de Dios, interactúe de una manera correcta. No, sorprendámonos, Pastor Mena, de que un juez o un gobernador o un legislador comience a emitir leyes honestas y leyes a favor de la humanidad y a favor de provida. Eso sí tiene que sorprenderle, porque cualquier acción malintencionada, cualquier acción baja de una persona con una mente reprobada, a mí no debe de sorprenderme. Lo que me sorprende es que la iglesia no reacciona, de que la iglesia no toma estas redes, así como usted, como yo, como este programa Sin Pelos en la Lengua. ¿Por qué no salen los pastores y ya terminan con ese corte religioso o ese dote de querer saber más que los demás y nos enfocamos en verdades presentes para hacer reaccionar a la iglesia, para que el pueblo entienda por qué razón la sociedad se mueve en la dirección donde va? La iglesia tiene que entender que no es la escuela el que va a poner un fundamento de fe en la vida de tus hijos. Los cristianos, los creyentes tienen que entender que tenemos una gran responsabilidad de sembrar en nuestros hijos ese temor a Dios antes que la sociedad se encargue de llevar a nuestros hijos a la reprobación de la mente. ¿Por qué no vamos a sorprender? ¿Por qué me voy a sorprender yo de que un presidente como el presidente Obama abrió la puerta para que este movimiento gay tomara tanta fuerza? ¿Por qué me voy yo a sorprender de un mal dictamen de ley a través de la vida de un señor como Bill Clinton, que era un degenerado sexual, que agarró a una pobre muchacha, estudiante, pasante de la universidad, trabajando ahí en part-time dentro de lo que era la presidencia, y usted vio el acto aberrante en que lo encontraron y puso a esa jovencita? ¿Cómo puedo esperar yo de una persona que no tiene temor a Dios, sea quien sea o esté en la posición donde esté, que actúe de una manera correcta? Por favor, la iglesia es la que tiene que despertar. Los hombres de Dios tenemos que pararnos en la trinchera. Nosotros tenemos que causar esa revolución estilo Martín Lutero. Pararnos y llamar pecado al pecado y poner nuestra posición delante de la sociedad. Y si no nos quieren escuchar allá en esos recintos presidenciales, tomar las redes
y hacer lo que estamos haciendo hoy, pararnos a hablar sin pelos en la lengua. Los micrófonos son suyos, Mena. Definitivamente que es una realidad que la iglesia, y por eso la iglesia tiene que entender lo que la Biblia habla exactamente sobre estos temas que estamos tocando. El aborto no es un tema que es de prédica en las iglesias, pero hay que enseñarlo, porque muchas veces también algunos miembros de la iglesia caen en este tipo de pecados, porque hay que llamarlo por su nombre. Son pecados porque atentan con la vida que Dios ha dado. No es una vida que tenemos derecho nosotros a tomarla y quitarla. No, no, no. La vida esa la dio Dios y hay que respetarla. Quiero leerle que a pesar de, note cómo Dios valora al ser humano. En Romanos 5, verso 6, el Señor dice, porque Cristo cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por uno, justo por un justo, con todo pudiera ser que algunos, baby, dame ayuda aquí que estoy, ¿dónde está la? Ok, ahora sí, necesito ayuda, ahora sí. Por el bueno, mas Dios, dice la palabra, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí nos habla la palabra de cómo Dios valora la vida humana. Lo valora a pesar de que la persona viva alejada de Dios, haciendo cosas incorrectas. Dios la ama. Dios ama. Entonces, ¿cómo una persona que engendra otra vida por gracia y misericordia de Dios no tiene reparo en quitarle la vida a ese ser? Yo escuché una vez una conversación de dos mujeres. Y créame que me quedé asustado. Porque una decía a la otra, ya yo me comí dos. Y la otra le dijo, yo me comí uno. ¿Qué eran? ¿Y de qué estaba hablando? ¿Qué eran ellas? ¿Caníbales? Estaban hablando de que una había abortado dos y la otra ya había abortado uno. Wow. Y yo dije, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Cómo la gente habla de esa manera? No valoran de ninguna manera al ser en su vientre. Pero yo quiero decirle una tercera cosa que la Biblia habla sobre el aborto. La Biblia enseña una gran verdad y habla que los niños son una bendición de Dios. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Y eso es innegable, porque aun cuando sus discípulos llegaron unos niños, trataron de echarlos a un lado y el Señor, no, 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 dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Dios valora al ser humano. En Génesis 4:1, cuando la primera mujer que fue madre, que fue Eva, y dio a luz a su hijo Caín, qué bendición fue para ella aquel ser que por primera vez se concebía en el mundo. Concebía, fue el primero. Y a esta mujer le causó un gozo y una alegría especial. Entonces, con tristeza nosotros vemos hoy en día que no es así. Traer un niño para muchas mujeres es la desgracia más grande para ella. No hay otra como esa. Dice Génesis 4:1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad, escuche bien las palabras de Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Dios. Ella lo entendió. Esto no es porque yo tuve relación con Adán, no, porque vino concebido porque Dios así lo quiso. Cada hijo concebido en el vientre de su madre es una bendición de Dios para su vida. Y tenemos que mirarlo desde este punto de vista. El profeta Amós habló duro contra los amonitas
¿Por qué habló duro contra los amonitas? Porque agarraron a las mujeres embarazadas de Galaad y le abrieron el vientre. Dejaron que la criatura se perdiera. Y el profeta los reprende por esa actitud inhumana que tenía. Entonces, el fruto del vientre es una bendición, y eso fue lo que le dijeron a María también. Por eso es bienaventurada, se le llama, porque llevó en su vientre a nuestro Salvador. Entonces, hay que mirarlo de este punto de vista. Algo más quiero decir aquí. El niño en el vientre, lo que dijiste antes y el texto que usó Eric en el Salmo 139, ya en el vientre tiene una relación con su Dios. Ya comienza a manifestar aquella relación, aquella parte espiritual que tiene todo ser humano. Porque todos nosotros, como dije, somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y ya su espíritu, él puede comunicarse con su creador. Diríamos, ¿cómo es eso? Pues así es como lo enseña la palabra del Señor. Hay una relación ya. Y les doy texto a los que quieren leerlo. ¿Qué dice David en el Salmo 51:7? Dice que en pecado me concibió mi madre. Sí, porque era una relación, viene del pecado, del primer pecado universal. Pero igualmente ese Salmo 139:15 lo expresa también de igual forma. Entonces, hay que mirar y entender que los niños no son un producto. Escúcheme bien, como algunos lo mencionan, no son un producto. Algunos científicos se dan a la tarea de decir que todavía son un montón de células. No se puede decir que es un ser humano. Cuando ya se conoce que solo a las 2 semanas ya el corazoncito comienza a latir allí. Hay vida, comienza, y de repente comienza el milagro de la creación, como Dios comienza a trabajar. Y por eso el salmista dice que sus manos contaron sus huesos, cada uno sin faltarle uno. O sea, ahí estaba el arquitecto del universo haciendo y conformando al ser humano. Era la mano de Dios. Porque la pregunta que se han hecho los científicos, ¿cómo un ser humano se desarrolla de esa manera? Porque es un proceso milagroso, Pastor Juan. Ahí hay milagro en la confección nuestra. Note algo, que Dios nos hizo con 2 ojos adelante. Imagínense si tuviéramos uno atrás y otro en la frente. ¡Qué bárbaro! Pero nos hizo perfecto. Como Él es. Como Él es. Como Él es, así mismo. Entonces, tenemos que llegar a considerar eso. Hay algo más que tenemos que entender. Las Escrituras condenan el asesinato. Uno de los primeros mandamientos, Éxodo 20:13, que dice, no matarás. Y Apocalipsis nos dice que ningún asesino que no se haya arrepentido puede entrar al reino de los cielos. Entonces sí está de una vez la Biblia condenando ese acto, porque es un acto inhumano, es un atentado contra un inocente, alguien que no se puede defender, que no puede decirse o valerse por sí mismo para impedir o evitar que se atente contra su vida, cuando más cuidado debieran de tener, pero no, todo lo contrario. Sienten que ahora ese niño es un estorbo para seguir su plan depravado, su camino depravado de vivir una vida licenciosa y pecaminosa. Pero uno más y voy a terminar. Hay que entender, escuche bien, que aunque esos niños no se puedan defender, hay uno que los defiende, porque nuestro Dios es un Dios de justicia, mi hermano. Señor. Es un Dios de justicia y Dios va a actuar con justicia. Ese tipo de asesinato que se comete, ese pecado tan monstruoso y cruel,
un día Dios lo va a juzgar. Santo Dios, estamos escuchando su programa Sin Pelos en la Lengua. Me gusta ver al pastor Mena cuando entra así, en ese estado así, donde se desahoga y Mena es un hombre que le gusta defender la verdad. Y yo pienso que esta es la posición de los hombres de Dios. Si hubiesen más programas como Sin Pelos en la Lengua, otro gallo cantaría. Aquí está la gente escribiendo, Siria Rodríguez dice, así es, el fundamento de los hijos se da desde el hogar y no pretender que sean otros los que se le den. Vamos a hacer una cosa porque la gente está inmiscuida aquí en el programa y eso me gusta. Yo quiero hacer una pregunta y quiero que usted ahí escriba, le vamos a dar un minutito para que usted escriba y nos mande su respuesta. ¿Por qué piensa usted que el mundo se está moviendo de esta manera tan anormal? Contéstenos, ¿por qué piensa usted que el mundo se está moviendo de esta manera tan anormal? O si piensa usted que no hay ningún tipo de anormalidad y que todo se está desarrollando tan normal y como usted lo ve. Pon música ahí, Omar, mientras los hermanos no da respuesta. Oye, prueba para que veas que Dios es bueno. Yo había oído decir a mucha gente que Dios es bueno y muy clemente. Me hablaban de su amor y su misericordia, lo que dice la Biblia y lo que cuenta la historia. Pero yo no lo entendía, para mí Dios era pura fantasía. Hasta que un día yo lo conocí, por eso es que ahora yo puedo decir que es verdad. Sí, Dios es bueno. Acuérdense que queremos que nos dé su respuesta. Ahí están escribiendo. Dice la hermana Marcia Chávez, gracias por su valentía de hablar este tema de gran bendición para nuestra vida. Dios le bendiga grandemente, pero queremos que usted nos diga por qué piensa usted que el mundo se está moviendo de esta manera tan terrible, tan loca. ¿O piensa usted que la manera como se está moviendo el mundo y la sociedad hoy es la manera correcta en la cual se debe de mover? Y si usted dice sí, díganos por qué. Y si dice no, díganos por qué. Pon la música por mientras más fuerte. No, por eso es que ahora también digo yo que es verdad. Sí, Dios es bueno, tan lleno de amor y de misericordia. Es verdad. Sí, Dios es bueno, lo dice la Biblia. Dice la hermana Marcia, una de las razones es porque se pone a cualquier garabato en los puestos de eminencia. Eso no lo dije yo, eso lo dijo la hermana Marcia Chávez. Síganos escribiendo ahí. Música, Mar. A tanta gente que Dios es bueno, paciente y clemente. Me hablaban de su amor y su misericordia, lo que dice la Biblia y lo que cuenta la historia. Pero yo no lo entendía, para mí Dios era pura fantasía. Hasta que un día yo lo conocí, por eso es que ahora yo puedo decir que es verdad. Sí, Dios es bueno. Es verdad que mi Dios es bueno. Es verdad, sí, Dios es bueno. Pruébalo y verás que mi Dios es bueno. Es verdad, sí, Dios es bueno. Ven, bonita, para que sepa que mi Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. La hermana María Linet tú dice: en los últimos tiempos habrán hombres sin afecto natural. Síganos escribiendo un minutito más, Omar. Sube la música. Queremos leer lo que los hermanos escriben. Es verdad. La hermana Siria Rodríguez dice: con esta ley solo desean justificar el asesinato. Siga escribiendo, nos estamos leyendo lo que usted escribe. Dame música, Omar, un minutito más. Pierdes, caballero.
pienso, Pastor Mena, también que esto del aborto solo es parte de esta gran cortina de humo, porque dentro de esto se está moviendo este movimiento homosexual también, que este movimiento homosexual y de lesbiana va a hacer mucho daño a la juventud y a la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando un individuo no puede marcar qué es, si es hombre, mariposa, caterpillar o cangrejo, estamos en problemas. Y muy sutilmente estamos diciendo también de que esta declaración de la Biblia en Génesis, cuando Dios dijo que nos iba a hacer a su imagen y semejanza, era una gran mentira. Porque si Dios te permite o te forma y vienes a este mundo con el cuerpo de un varón, como después de una semana, 2, un mes, 3 años, 10, tú vas a decir que tú eres una mujer en cuerpo de hombre? O que eres un hombre en cuerpo de mujer. Así que yo creo que todo esto es una cortina de humo, aprovechándose de la ignorancia de mucha gente y aprovechándose también de la poca relación que la gente tiene con Dios y con la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si yo quiero ver las cosas con claridad y como son, yo tengo que ir directamente a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre será nuestra regla infalible de fe, pero de conducta también. Ahora, ¿por qué vemos esta conducta desordenada en esta gente, en la sociedad de hoy, en nuestra juventud de hoy? Es simple y llanamente por lo mismo. Están tan apartados de la palabra, tan apartados de Dios, y esto del aborto es solo un mito de todas las atrocidades que se esconden a través de esta gran cortina de humo y a través de estas organizaciones que lo que quieren es sacar de la vida del ser humano todo lo que huela a Dios, todo lo que te incline a la posición de buscar a Dios, porque buscando a Dios tú creas un temor hacia Dios. Y ese temor hacia Dios te obliga a ti, o te motiva a ti, o te impulsa a ti a mantener un estilo de vida correcta. Pero usted se imagina una persona sin Dios. Una persona sin Dios es como una fiera suelta. Una persona sin Dios es como darle un demente un arma letal. Una persona sin Dios, usted puede esperar cualquier cosa. Una persona que no le teme a Dios no teme tampoco matar a un niño, matar a una persona, a un anciano, a una vieja, encender una casa, envenenar el agua. Porque una persona sin Dios es una persona que tiene una mente reprobada. Y una mente reprobada es una mente que no se dirige bajo las facultades mentales naturales. Imagínese eso. Usted con una mente reprobada no va a poder hacer lo bueno. Y no lo va a hacer porque usted siempre se va a dirigir por impulso a otra dirección. Y a lo amargo le va a llamar dulce. Y a la tiniebla le va a llamar luz. Así que yo creo que todo esto, Pastor Mena, ponme a Menita y Omar, todo esto es parte del paquete de este nuevo orden mundial, del paquete de este gobierno oscuro, del paquete de todos aquellos que quieren matar la fe en el Señor Jesucristo, y lo están haciendo muy sutilmente, y vuelvo y digo, sin nada de temor y sin pelo en la lengua. Los ministros, en vez de estar jugando a la religión todavía, tenemos que aprovechar estas redes para traer verdades presentes. Ya dejémonos de la religión. Dejemos de querer mostrarle a los demás que sabemos predicar. Vamos a pararnos como atalaya. El enemigo viene. Gritémosle al pueblo que el enemigo viene. Hay necesidad. El pueblo tiene que entender que hay necesidad de volverse a Dios. Que apartado del Señor nada podemos hacer, y precisamente se están aprovechando de esto, apartándonos del Señor para que no podamos hacer absolutamente nada. Usted está escuchando su programa Sin Pelos en la Lengua. Pastor Mena, los micrófonos son tuyos.
Conecta el micrófono, menos. Sí creemos realmente que todo eso es parte del paquete, pero sobre todo es el cumplimiento de la profecía bíblica, la palabra del Señor cuando habló y dijo que esta generación sería como la generación de Noé. La gente estaba viviendo su propia vida en todo el relajo que se puede decir, haciendo lo que bien quería, lo que le daba la gana. Y estamos igual, la sociedad está viviendo de esta forma y de esta manera. No hay responsabilidad, la gente no quiere responsabilidad en sus actos. Quieren hacer lo que ellos quieren, como ellos quieren, de la forma que ellos quieren hacerlo y que no haya ley para ellos. No hay ley. Y da tanta tristeza, a mí me da tanta tristeza ver cómo magistrados de muchas cortes supremas de justicia se ponen del lado de esta gente, aprobando leyes nefastas contra su propio pueblo. Porque cuando la Corte Suprema dictamina una ley de esta, está condenando a los ciudadanos de esa nación a vivir y aceptar conductas que son reprochables, conductas retrógradas que no tienen nada de bueno, lo que buscan simple y llanamente es afectar al común de la gente. Me da tristeza ver cómo diputados y legisladores empiezan a legislar a favor de esta gente que tienen conductas aberrantes, que para nada honran ni glorifican a su creador, porque a ellos les da la gana vivir de esa manera y la sociedad tiene que aceptarlos viviendo de esa forma aberrante. Es una tristeza. Y esta gente de las altas cortes, me pregunto, Dios, ¿qué hay en su cabeza? Pero a veces tengo que llegar a una conclusión. ¿Será que alguno de ellos también participa de esto o varios de ellos? Porque no encuentro cómo van a deformar lo que por muchos años se estableció. Un ejemplo, la familia, que la familia está constituida de un hombre y de una mujer. Pero ya eso no es válido porque estamos en un modernismo que ha echado por tierra estos principios y estos valores. Y la gente se está dejando arrastrar, pero sí hay culpa. Sí hay culpa, porque alguien tiene que levantar la voz. Y la iglesia es la llamada a hacerlo. La iglesia tiene que hacerlo. La iglesia tiene que denunciar el pecado. No importa que caiga mal, como la ONU ha dicho, que la iglesia es su peor enemigo porque se opone a todo lo que quiera y tenemos que seguir haciéndolo. Porque lo que ellos quieren aprobar son cosas aberrantes, no son aceptables. Entonces la iglesia tiene que levantar su voz y decir basta ya, esto no puede seguir. Qué lindo fue ver acá en nuestra ciudad de Panamá hace un par de años, cuando trataron de implantar esta bendita asunto de género y la iglesia se levantó como un solo cuerpo y hubo una marcha extraordinaria, multitudinaria, y el gobierno y los legisladores tuvieron que poner reboche ante lo que ya ellos querían aprobar como un hecho. Tuvieron que echar marcha atrás. Gracias a Dios, no es que ya se ganó la victoria porque esto se engaveta y se deja enfriar por un tiempo, pero posteriormente vuelven a sacarlo otra vez, atacan nuevamente. Pero se logró ese objetivo. Cuando el gobierno vio esa multitud de gente con suéter blanco, era una multitud de la iglesia del Carmen a las 5 de mayo, dijeron, oye, esto no son 4 gatos. Son gente que están dispuestos y cayó una lluvia y la gente no se aguó. La gente siguió hacia adelante. Entonces, la iglesia tiene que denunciar. La iglesia no puede entrar en contubernios, con el Estado. La iglesia tiene que denunciar lo que está mal. Y si se quiere aprobar cosas como esta, la iglesia tiene que salir. Por eso, esta mañana, este grupo que están trabajando en diversos países para evitar, se enfrentaron ¿a dónde? En los juzgados, en la Corte de Justicia allá, y lograron alcanzar esa victoria para que no se aprobara esa ley
que iba a provocar una gran cantidad de muerte de inocentes en el país y por lo tanto traerían maldición y condenación a su nación. Mire lo que yo quiero decirle, hermano, usted que está escuchando, porque yo mantengo mi tesis, Menita, Pastor Mena. Yo mantengo mi tesis. Todo esto es el producto de mentes reprobadas, de gente que dejó de temer a Dios y que se han querido hacer sabios en su propio razonamiento, y por ende a esto, toda esta tramoya detrás de estas cortinas de humo. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de su concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de su mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que hicieran cosas que no convenían. Aquí está mi tesis. Yo creo que tenemos que tomar una postura de fe más agresiva. La iglesia tiene que dejar de ser tan pasiva como está y dejar de estar envuelta solamente en principios religiosos, porque la sociedad necesita no gente con mentes reprobadas, porque ya entendemos que aquel que tiene una mente reprobada solo va a practicar cosas vergonzosas. Y esto del aborto, de las leyes del aborto, de estas leyes de la ideología de los géneros, de abrirle tanta puerta a los homosexuales y a la lesbiana, es el producto de mente reprobada. Por esto que estas leyes a mí no me sorprenden. Me sorprenderían si estos magistrados, estos presidentes y estos gobernadores salieran en bienestar de la sociedad, o en bienestar del pueblo de Dios, o en bienestar en enriquecer las culturas de los países. Pero que salgan con leyes como el aborto, con leyes de apertura a los homosexuales y a estos movimientos sucios, esto a mí no me sorprende. No me sorprende porque la Biblia lo dijo primero. Ahora sí, Pastor Mena, llamo a la iglesia, a la gente que escucha este programa, sean creyentes o no, un llamado de reflexión para que ellos tomen acción y que marquen hoy en su corazón que si esta gente logra sacar la Biblia de las escuelas, la Biblia de la casa y la Biblia del corazón de sus hijos pequeños y jóvenes, hermano, estamos listos para ser enterrados. Porque si hoy estamos viendo con tanto asombro toda esta anormalidad que para muchos se hace normal, mañana lo que se va a ver va a ser tenebroso. Mañana lo que se va a ver, o mañana cuando veamos la sociedad moverse en la dirección que va a empezar a moverse, entonces sí nos vamos a infartar todos aquellos que tenemos todavía ese temor a Dios. Menita, nos faltan 5 minutos.
Yo no sé si tú quieres exhortar a la gente, dar un llamado de atención. Los micrófonos son tuyos. Hemos tratado en esta noche también de aclarar un poquito sobre el aborto, que sí está en la Biblia, aunque no en la palabra exactamente, ya hemos aclarado esto. Entonces, yo creo que ahora con un poco más de entendimiento necesitamos reflexionar y hacemos un llamado a aquellas mujeres que, aunque no vivan una vida cristiana, respeten ese ser que llevan en su vientre, que fue Dios que lo puso allí. Es Dios el que trabaja con sus manos en esa pequeña criatura. Pero también un llamado a la iglesia del Señor, al pueblo del Señor, que el pueblo no puede quedarse en un impas, como que aquí no está pasando nada. Sí está pasando, muchos niños se están muriendo, muchas mujeres se están yendo a esas clínicas gratis de aborto, que no son otra cosa que una clínica de negocios, porque son negocios. Lo que van a hacer con ese feto, con la placenta de esa mujer, van a crear cremas y perfumes que ustedes como mujeres usan. Ustedes deben de ver las etiquetas para no comprar esa clase de productos, porque son resultado de esa situación que están haciendo en esas clínicas. Y yo decía de una muchacha que un caso aquí en Panamá, fue aquí en nuestro país, ya tenía casi los 9 meses, el esposo no quería que abortara, pero ella decide porque va a una clínica y ahí la asesoran. La directora de la clínica dijo, no, nosotros no dijimos nada, solo le que presentamos las opciones, y ella tomó su propia decisión. Mentira del diablo. Era un negocio lo que quería hacer con esa pobre mujer. Y lo hizo. Triste, fue en Colombia, y lo hizo. O sea, yo creo que la iglesia tiene que ver esto y tiene que denunciarlo. Yo no creo de ir a apedrear la clínica o a prenderla, pero sí manifestarse y decirle que no estamos a favor de esas actividades, porque es un atentado contra la vida que la dio Dios. La iglesia necesita eso. Necesitamos, iglesia, despertar, movernos, decir, hay que levantarse. Si estos grupos están haciendo manifestaciones y a pesar de que son grupos pequeños, están logrando alcanzar muchas cosas en diferentes países. Y estamos hablando de países que mantienen o mantenían una etiqueta de machismo, llámese México. ¿Cómo es posible que México haya caído tan bajo ahora, aceptando matrimonio en personas del mismo sexo? ¿Cómo es eso? Argentina, aceptando situaciones como esta igualmente. Colombia, no puede ser. La iglesia necesita levantarse. Dejemos de tonteras, y perdónenme la expresión, porque algunos pastores lo que quieren es mostrar su etiqueta de que son apóstoles, de que son profetas, de que son y son. No son nada, eso es nada. Los títulos los pone el hombre. Lo que necesitamos ser es siervos de Dios, que estamos dispuestos a defender la verdad de Dios a como dé lugar en este mundo. Denunciar lo que es el pecado, llamar la atención a la sociedad, que lo que se está haciendo es incorrecto. Por eso el mundo está como está. Esta pandemia no llega solo porque los chinos la hicieron. Ahí Dios pone su mano para decir, hey, yo estoy sentado en el trono y estoy viendo cómo ustedes están viviendo. Arréglense o las cosas vienen peor, y creemos que va a venir peor definitivamente. Pero sí llamo la atención de la iglesia. Usted y yo somos diferentes, somos otro tipo de personas y necesitamos cumplir con el mandato que el Señor nos ha dado. Vivir una vida diferente, pero denunciar también lo que está mal, lo que es pecado. Los bendigo. Yo quiero terminar con esta escritura, este pensamiento, esta participación del hermano Eric Simpson. El hermano Eric Simpson escribe y dice, hay una agenda de la élite mundial para despoblar el planeta. La legalización de los abortos, la pandemia, los matrimonios gay, etcétera.
son algunas de las armas que usa la ONU y el nuevo orden mundial para disminuir la población mundial y así poder controlar y sellar con el símbolo de la bestia a los que queden después del arrebatamiento de la iglesia. El que tiene oído para oír, oiga. Hay que plantarse sobre la roca, hay que prepararse para presentar defensa de nuestra fe a todo aquel que la exija. Ya no podemos seguir jugando el juego de la religión. El asunto no es envolverte en una religión. El asunto es tener una relación real con Dios y poder presentar defensa de tu fe a todo aquel que la exija. Escúchame bien, no te sorprenda por lo que está pasando en el mundo. Sorpréndete si tú no haces el contrapeso, poniéndote de rodillas, orando al Señor y predicando la palabra del Señor. A todos los que estuvieron esta noche en nuestro programa, le agradecemos que cada noche se conectan a este programa Sin Pelos en la Lengua. Gracias por su participación, Pastor Mena. Gracias mil, Omar. Gracias mil a todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas y a los que nos escuchan a través de la 1700 AM, La Voz del Reino, aquí en la ciudad de Little Spring. No se preocupe, lo que se mueve es el producto de una mente reprobada. Pero repite conmigo allí donde está. Yo y mi casa serviremos al Señor. Que Dios le bendiga. Omar, despídenos con una buena música, por favor. 1, 2, 3, alábale con la fuerza de tu fuerza, alábale con sonido de la tierra, alábale con un canto de sincero, alábale con lamento de silencio. Alábale si te sientes derrotado, alábale que libera de inmediato, alábale con el joven macachaques, alábale que te quiere más que nadie. Dios le bendiga y muchas gracias por haberse conectado a nuestro programa Sin Pelos en la Lengua. Que tengan una excelente noche. Dios le bendiga a todos. Muchas gracias. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Con el doctor Juan González. Sin pelos en la lengua. Un programa de verdades presentes y de opinión pública. Lunes, miércoles y sábado de 10 p.m. a 11 p.m. Sin pelos en la lengua. En Facebook Live, aplicación Tuni, La Voz del Reino y en 17.00 AM en la ciudad de Little Spring de Atlanta. Sin pelos en la lengua con el doctor Juan González.